Bienvenidos. Hoy vamos a introducirnos con terminología básica empleada en estadística. ¿Qué es estadística? Como podemos observar, existen aquí algunas definiciones, ¿verdad? Dada por algunos estadísticos y especialistas en la materia. ¿Verdad? Es la rama de las matemáticas que examina la forma de analizar y procesar datos. Como aparece rama de las matemáticas, entonces significa que realmente vamos a estar aplicando operaciones, ¿verdad?, aritméticas, en donde vamos a ir calculando algunas medidas y sobre todo irlas interpretando. Ese es el estudio de los datos cuantitativos de la población, de los recursos naturales e industriales, del tráfico, de cualquier otra manifestación de las sociedades humanas. Es decir, en la estadística se trabajan con números, generalmente, ¿verdad?, los cuales nosotros interpretamos. Y aquí hay varios enfoques, ¿verdad?, o aplicaciones tenemos dentro de nuestros recursos o fenómenos naturales, ¿verdad?, o de cualquier manifestación de la sociedad humana. Existen diversas acepciones sobre la estadística. Por ejemplo, para un fanático de fútbol, sus estadísticas serían llevar un control de los juegos jugados o ganados, empatados, perdidos de sus equipos favoritos. De repente, para un gerente de recursos humanos, sus estadísticas serían conocer los porcentajes, ¿verdad?, de las causas del ausentismo a sus empleados, ¿verdad?, que podemos observarlo mediante este gráfico. Y así poder entender más, ¿verdad?, cuáles son las razones de ausentismo. Para un ministro de salud, de repente sus estadísticas serían conocer la realidad de la población estudiantil, tanto de niños y de jóvenes, ¿verdad? Como lo podemos observar en este otro gráfico. En nuestros días la estadística se ha convertido en un método efectivo para describir con exactitud los valores de datos económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos o físicos, ayudándonos a relacionar e interpretar datos. Es decir, la estadística está inmersa en todas las áreas del saber humano. Es un apoyo objetivo, ya que brinda las herramientas que necesita todo buen profesional y apoyarlo en lo que es el proceso de toma de decisiones. ¿Qué conceptos de estadística tenemos? Y enfoques religiosos, enfoques científicos. El enfoque religioso nos dice que la estadística es el conocimiento creado por Dios para que el hombre descifre las realidades de la naturaleza. En su enfoque científico es la rama del conocimiento que se encarga de recolectar, organizar, ordenar, presentar, analizar e interpretar datos, con el fin de realizar una toma de decisiones más efectiva. Todo buen profesional debe cumplir al menos dos tareas principales. Una de ellas es resolver problemas. Es decir, todo buen profesional tiene que generar soluciones. Y la segunda tarea es tomar decisiones. El proceso de toma de decisiones no es sencillo, ¿verdad? Si pensamos en el aspecto personal para tomar una decisión, ¿verdad?, generalmente recurrimos a personas de nuestra confianza para pedirle su opinión y con base en su experiencia o sus creencias, podernos orientar en ese proceso de toma de decisiones, pero al final quien debe tomar la decisión somos nosotros mismos. No digamos en el aspecto profesional, ¿verdad?, y dependiendo del área en la cual usted se está especializando, se vuelve más rigurosa esa toma de decisiones. Pensemos en el área de salud, que ahí prácticamente su margen de error es cero, ¿verdad? Imaginémonos un psicólogo que tiene que decidir qué tratamiento psicológico le va a ofrecer a su paciente, ¿verdad? Entonces, realmente no lo podemos dejar con la subjetividad. Necesitamos apoyarnos entonces de la ciencia, ¿verdad?, en este caso de la estadística. Y la estadística, pues, como podemos observar, tiene diversas tareas. Aquí en este esquema podemos observar lo que es el seguimiento o el procedimiento de la investigación estadística, ¿verdad? De que nosotros seleccionamos, ¿verdad?, quién va a ser nuestro objetivo de estudio,
para que posteriormente de ahí nosotros podamos obtener los datos. Analizamos de qué forma vamos a obtener los datos, si vamos a recurrir, ¿verdad?, de una forma directa de primera mano o si vamos a irnos a fuentes bibliográficas. Teniendo ya la información, entonces la pasamos y la clasificamos para poderla tabular, para poderla organizar. De repente vamos a optar por elaborar tablas estadísticas o por hacer gráficos que nos faciliten el análisis descriptivo, el hacer interpretaciones, ¿verdad? Y todo eso apoya también la parte de la inferencia, es decir, hacer conclusiones, ¿verdad?, generales de lo que nosotros hemos estado investigando. Y al final, pues, se nos recomienda siempre plasmarlo por escrito, ya sea mediante un estudio o un informe final. Como la estadística es tan amplia y tiene diversas áreas, ¿verdad?, desde el momento en que usted va a recolectar la información, que la va a tabular o que usted ya la tiene, ya tiene los registros y los va a tomar para hacer un análisis descriptivo, entonces la estadística tuvo la necesidad de dividirse en dos ramas. Así tenemos la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva prácticamente parte de cero, ¿verdad? Es el inicio del proceso de la investigación estadística. Nos dice, es la técnica que se va a encargar de la recopilación, presentación, tratamiento y análisis de los datos con el objeto de resumir y describir las características de ese conjunto de datos. Estadística descriptiva significa que nosotros vamos a buscar todos esos datos cuantitativos, esos números que al final nosotros vamos a tener que describir esa característica que fue de nuestro interés por la cual estamos haciendo el estudio. Que involucra también la estadística descriptiva, pues esas tablas estadísticas, esos gráficos forman parte de lo que es la estadística descriptiva. Ahora bien, tenemos una limitante. No podemos generalizar sobre una población, hacer conclusiones generales, no. Eso no le compete a la estadística descriptiva, pero sí le compete a la estadística inferencial. La estadística inferencial permite realizar conclusiones o inferencias basándose en los datos simplificados y analizados de una muestra hacia la población o universo. Es decir, para poder aplicar la estadística inferencial, previamente tuvimos que haber aplicado la estadística descriptiva. Es decir, en la estadística inferencial yo ya tengo unas medidas descriptivas calculadas y probablemente interpretadas, que me van a ayudar a poder realizar conclusiones probables, ¿verdad?, sobre la población de mi interés. ¿Qué términos básicos sobresale, ¿verdad?, en la estadística? Tenemos población, muestra, variable y dato. La población, vamos a representar el tamaño de la población con la N mayúscula y el tamaño de la muestra con N minúscula. La población es el conjunto de todos los elementos en estudio y sobre los cuales se intenta llegar a conclusiones. Cuando hablamos de población en estadística, no podemos limitar la población solamente a personas. La población pueden ser cosas, pueden ser lugares. Antes de iniciar un análisis estadístico, es importante definir quiénes van a ser todos esos elementos, toda esa población, ¿verdad?, de la cual yo voy a obtener la información y que pretendo al final hacer una interpretación. ¿Qué tipo de población tenemos? Tenemos poblaciones finitas y poblaciones infinitas. La población finita, pues es aquella que tiene fin, como su nombre lo dice, y nosotros sabemos el dato. Nosotros lo podemos investigar perfectamente, nosotros lo podemos calcular. Cuando tenemos ese dato de la población, es una población finita. Ahora bien, no siempre nosotros podemos calcular el tamaño de la población, que aunque lo investiguemos, no encontramos ese dato, o la situación no se presta para que nosotros podamos obtener ese dato. Imaginémonos un sistema productivo en donde siempre y continuo, en donde siempre se esté desarrollando, y usted quiere una población y es infinita, entonces lo va a asumir de esa manera. La muestra, como podemos observar en este dibujo, ¿verdad? Vamos a asumir que todo esto es una población. Vamos a asumir que es una población de estudiantes universitarios del sector privado. La muestra sería una parte de esta población. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con muestras?
Generalmente no se trabaja con todos los elementos de la población, ¿verdad? Sino que siempre recurrimos a una parte de ella. ¿Por qué? Porque eso nos trae ventajas, es decir, podemos ahorrarnos tiempo en el análisis de datos, podemos ahorrarnos otros recursos también económicos, ¿verdad? O hasta humanos. De repente ya no necesito contratar a más personas que me ayuden a hacer una encuesta, porque como mi muestra de repente no es tan grande, entonces puedo ahorrarme los recursos. ¿Qué debo tener cuidado en las muestras al seleccionarlo? Que la muestra sea fielmente representativa de la población. Que si mi población son estudiantes universitarios del sector privado, en mi muestra no pueden ir del sector público, porque ya no comparten la misma característica. Tanto la población como la muestra deben de tener la misma naturaleza. Si en población yo estoy hablando de empleados capacitados de mi empresa, en la muestra tengo que seguir hablando de empleados capacitados en la muestra, ¿verdad? En la empresa. No puedo cambiar la naturaleza. La única diferencia entre la población y la muestra es la cantidad. En la población hablamos del total y en la muestra hablamos de una pequeña parte. Tenemos ahora el término variable. ¿Qué variable realmente es la característica de interés que me ha motivado a desarrollar el estudio? Es lo que yo quiero medir, es lo que yo quiero evaluar. Esa es mi variable, ¿verdad? Y las variables el día de mañana en su quehacer diario profesional van a ser todos esos temas, ítems que a usted le interesen, sus ventas, la producción, los puntajes en las pruebas de sus pacientes, los tiempos de construcción, los precios, etcétera, ¿verdad? Todos esos temas importantes, esas van a ser sus variables. Y como su nombre lo dice, pueden cambiar, pueden variar. Y al final, pues todo esto se va a resumir, ¿verdad? En obtener los datos, es decir, los valores de la variable, que los datos pueden ser expresados en palabras y también en números. Los que son expresados en palabras, al final, nosotros siempre les asignamos algunos números, ¿verdad? Porque generalmente los análisis se hacen de forma cuantitativa. Tenemos un primer ejemplo. El jefe de recursos humanos está interesado en evaluar si las capacitaciones que han recibido 30 empleados del área de producción han sido efectivas, por lo que se selecciona a 15 de ellos al azar y los somete a un examen para medir la capacitación y obtiene una calificación media de 8.5, en donde el máximo puntaje era 10. Cuando se nos dice que se selecciona al azar, significa que cualquiera de ellos pudo haber sido escogido sin ninguna preferencia, ¿verdad? Entonces, vamos a identificar población. Aquí la población, ¿verdad? Me habla de que 30 empleados del área de producción han sido capacitados. Entonces, podemos plasmar que la población serían 30 empleados capacitados del área de producción. La muestra. De esos 30 empleados capacitados, se seleccionaron 15 de ellos. Entonces, la muestra es 15 empleados capacitados del área de producción. Variable, ¿qué es lo que quiero medir? Evaluar la capacitación. Y el dato es lo que yo obtuve como resultado. En este caso, media de 8.5. Y tenemos otro ejemplo. Cierto equipo de abogados de un bufete local está interesado en estimar el porcentaje de demandas de alimentos que pueden esperar el próximo mes. Para ello, seleccionan los registros de los últimos 6 meses y encuentran que de 12 demandas que reciben al mes, 5 son de alimentos, representando un 42%. ¿Qué población tenemos en este ejemplo? Recordemos que la población es de donde nosotros vamos a sacar la información, los datos. En este caso, nosotros vamos a sacar la información de los registros, de las demandas, ¿verdad? Que entran al bufete. Solo nos dice que se seleccionaron los registros de los últimos 6 meses y que de ellos fue que se encontró el 42% que corresponde a las demandas de alimentos. Por lo tanto, en este ejemplo no me brinda el dato de la población, a menos que supiéramos cuándo inició sus labores este bufete.
Pero lo único que nos dice es que se seleccionaron los registros de los últimos 6 meses y que de esos registros se calculó y se obtuvo ese dato del 42%. Entonces, nuestra población aquí la subimos infinita. Nuestra muestra es registros de los últimos 6 meses. La variable sería las demandas de alimentos y el dato sería el 42%, que sería su incidencia, su frecuencia. Bien, la variable también tiene su clasificación. Tenemos variables cuantitativas y cualitativas. Las variables también generan datos, ¿verdad? Como lo mencionamos anteriormente. Y por lo tanto tenemos entonces datos cualitativos y datos cuantitativos. La variable cuantitativa es aquella que se expresa mediante números. Tiene también una división, se dividen en variables cuantitativas discretas y continuas. Cuando hablamos de las variables discretas, estas generalmente se obtienen del conteo y solamente se puede expresar el número en entero. Ejemplos tenemos los números de hijos, los números de PCs, número de empleados, número de pacientes, números de demandas, números de casas, es decir, todo aquello que resulta del conteo y que solamente se puede expresar en entero, eso corresponde a un dato discreto. Cuando hablamos de variables continuas que generan datos continuos, generalmente resultan de la medición, ¿verdad? Y estos se pueden expresar tanto en entero como con decimales. Ejemplos tenemos de variables continuas, la estatura, la velocidad, la distancia, el área, temperatura, los sueldos, todo lo que generalmente se pueda medir. El tiempo es una variable que se considera continua, pero que puede convertirse también en discreta. El tiempo se puede medir, pero a veces hay situaciones en que el tiempo no se le permite expresarlo con decimales. Imaginémonos un caso en donde en un estacionamiento de un centro comercial se cobra por hora y que usted ha dejado su vehículo 1 hora 15 minutos, pero que las políticas nos dicen que al pasarse la hora se le cobra la siguiente hora. Entonces, en este caso tendría que pagar las 2 horas, no la hora 15 minutos. Entonces, aquí el tiempo, aunque se puede medir, se convierte en un dato discreto. Tenemos las variables cualitativas. Estas se expresan mediante palabras y se les considera o se les llama atributos o cualidades. También tienen una doble clasificación. Las variables cualitativas se dividen en nominal y en ordinales o jerarquizadas. La nominal es cuando se establecen las categorías, ¿verdad? Entonces tenemos para el caso variables nominales el género, cuáles son sus categorías, femenino, masculino. Tenemos otro ejemplo de nominal, las profesiones, las diferentes áreas de estudios, cuáles son sus categorías, ¿verdad? Y empezamos ahí a mencionar las ingenierías, las licenciaturas, etcétera. ¿Verdad? Nominal, estado civil, cuáles son sus categorías, etcétera. ¿Qué sucede con la variable cualitativa ordinal o jerarquizada? También se expresan con palabras, pero aquí el orden sí es determinante. ¿Verdad? Aquí las categorías nos están expresando que están en diferentes niveles o escalas. Una categoría está en una posición diferente que la otra. Ejemplo, los niveles de estudio, la calidad del servicio o de atención al cliente. Si nosotros pedimos a un cliente que evalúe el nivel de atención, ¿verdad? De repente, algunos van a tener algún tipo de opinión, otros otra, y una categoría va a estar en una situación o en una posición diferente que la otra. ¿Verdad? Entonces, ordinales jerarquizadas tienen que ver con el orden, con jerarquías. Podemos mencionar también los diferentes estratos socioeconómicos. Los resultados en algunas competencias, las estructuras organizativas en donde hay diferentes posiciones o cargos, ¿verdad? Entonces, cuando el orden de sí es importante, aunque se expresen con palabras, entonces estamos considerando que la variable cualitativa es ordinal o jerarquizada.
En algunos casos hay datos que se expresan con números, pero que no se consideran cuantitativos, sino que son etiquetas, atributos o cualidades. Ejemplos tenemos los números de las camisetas de algunos jugadores, que sabemos que esos números no resultaron del conteo ni de una medición, sino que representan, ¿verdad? Es una etiqueta. Los números de las aulas de clase pueden considerarse también atributos, no datos cuantitativos. Tenemos aquí algunos enunciados en donde se nos pide que identifiquemos si corresponde a variable nominal, ordinal o jerarquizada, ¿verdad? Que es lo mismo, ordinal o jerarquizada, discreta o continua. Tenemos los tipos de demandas que pueden llegar a un bufete, ¿verdad? Si usted considera que las categorías o todos los tipos de demandas no tienen una diferenciación marcada entre ellos, que una demanda no es mejor que la otra, entonces podemos clasificarla como una variable nominal. Si usted considera que realmente el orden, que si hay grado de mayor daño o impacto en relación a las demandas, si usted hace una clasificación con base en eso, entonces los tipos de demandas usted las podría considerar como ordinal o jerarquizado. El material de construcción de viviendas. Existen diferentes calidades, ¿verdad?, de materiales, entonces perfectamente los podríamos clasificar en ordinal o jerarquizado. Niveles de atención al cliente, también existen diferentes escalas, ¿verdad? Que sí, definitivamente una categoría indica que está en una mejor posición que la otra, entonces nivel de atención al cliente se considera también ordinal o jerarquizado. Tiempo de resolución de un caso, el tiempo. Generalmente, cuando se le dice a un cliente en cuánto tiempo se puede resolver un caso, generalmente se va a optar por darlo en número en entero. Usted le puede decir tantas semanas, tantos meses. Por lo tanto, el tiempo en este caso se puede considerar discreto. Peso de un paciente, continuo. Computadoras virosas en el laboratorio, discreto. Total de empleados capacitados, un dato discreto. Número del aula de clases, ¿verdad? Puede ser cualitativo y puede ser nominal. Cantidad de personas que prefieren el producto al de la competencia, dato discreto. Es importante que sepamos dónde podemos obtener los datos. En los lugares o sitios de donde se obtienen se les llama fuentes de datos. Existen dos tipos, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Se le llama fuentes primarias porque usted obtiene la información de primera mano. ¿Qué fuentes primarias encontramos? Tenemos la observación, la medición y la consulta, ¿verdad? ¿Qué técnicas podemos nosotros aplicar? La encuesta, ¿verdad? El censo, entrevistas, cuestionario. La observación se considera también primaria, aunque no tenga de repente un contacto directo, pero sí usted está obteniendo la información de primera mano, ¿verdad? Está originando los datos. Ejemplo, se está haciendo un estudio del tiempo que esperan los clientes en un autoservicio. Usted no necesita ir a tener un contacto directo con el cliente, más con la observación usted va realizando las anotaciones. Las fuentes secundarias son aquellas en donde recurrimos a fuentes bibliográficas, a internet, los informes que se llevan registros, los libros, etc. Y particularmente en nuestro país existen fuentes oficiales de información estadística dadas por el Instituto Nacional de Estadística, INE, y por el Banco Central de Honduras, específicamente en un apartado que se llama Honduras en Cifras, en donde aparece pues todos los rubros de Honduras por periodos. Y hasta aquí pues tenemos la primera parte introductoria de terminología básica empleada en estadística.